En el programa anterior conversamos sobre el tema de la fundación de los pueblos más antiguos de Venezuela. Hablamos de los 400 años de fundación de los pueblos de indios fundados en la provincia de Venezuela en 1620. Es un tema apasionante y a la vez un tema desconocido, porque la historia venezolana ha sido la historia política fundamentalmente, la historia de los gobernantes. Y la historia de los pueblos ha quedado en manos de los cronistas, en manos de la reseña local, y no hemos podido nosotros avanzar en una comprensión más profunda, más antropológica, sociológica inclusive, de cómo se formaron nuestros pueblos, es decir, nuestra propia sociedad nacional. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los pueblos de indios. El término indio es un término confuso. Como todos sabemos, nació del contacto que tuvo Cristóbal Colón con los indígenas del Caribe en su primer viaje, pensando que había llegado a las Indias Occidentales. El almirante le dio por nombre a las tierras en las que había llegado las Indias. Ese término prosperó mucho. Inclusive nosotros hablamos del indio para referirnos casualmente a esa población autóctona, a esa población que existió en nuestro continente antes de la llegada del europeo. Pero el término es confuso, no eran indios. En todo caso, indígenas, autóctonos, pero cada una de esas poblaciones tenía su propio nombre, tenía sus propias lenguas, sus propias costumbres, vivían organizados en aldeas. Y esa historia, además de ser poco conocida por nosotros, quedó en el pasado. Inclusive hoy, cuando nosotros conversamos y hablamos de los temas indígenas, pareciera que estamos hablando de algo extraño a nosotros. Y sabemos que hoy hay importantes comunidades indígenas, pueblos, naciones, que aún sobreviven 500 años después de la conquista en Guatemala, en México, en el Perú, en Ecuador, Colombia, Venezuela, en Brasil, en Bolivia, y que estas comunidades indígenas son diferentes a aquellos pueblos que consiguieron o que encontraron los españoles cuando llegaron en 1500 en adelante a nuestras tierras. Sobre este tema quisiera conversar para hablarles de los pueblos de indios fundados por los españoles, que deben diferenciarse de las aldeas y poblaciones indígenas existentes antes de la llegada de la conquista española a nuestros territorios. El proceso de conquista y colonización de Venezuela se inició por las costas. Ya hemos referido que ese primer contacto que se dio por el oriente venezolano, que dio lugar a la fundación de Cubagua y que se concentró en la explotación de perlas, posteriormente dio paso a los descubrimientos geográficos, como llamaban ellos, y los contactos con las poblaciones indígenas que habitaban las costas del occidente venezolano. Y fue a partir de 1528, con el contacto que hizo Juan de Ampíes con Coro, con el Díaz Manaure,
con los caquetíos, que se inició posteriormente la conquista y colonización del occidente venezolano. Nosotros quisiéramos diferenciar, para que lo entiendan mejor quienes hoy nos acompañan, que hay que diferenciar o hay que partir de que para la corona española el encuentro con las poblaciones indígenas generó en ellos una gran inquietud. No estaban contabilizados en los libros, la Biblia. Y eso generó un debate filosófico, teológico, que terminó con la definición del indígena como un menor de edad, que requería ser encomendado. En la primera fase, el indígena americano era conceptuado como una bestia, como un animal, como un infiel. Inclusive en esos primeros años se enfrentó al indígena como por la vía de la justa guerra, y se esclavizaba el indígena, especialmente que es el periodo de la conquista antillana, de las Antillas, es decir, lo que hoy es Puerto Rico, lo que hoy es Cuba, lo que hoy es Santo Domingo. Ahora bien, los españoles diferenciaban la República de los Blancos de la República de los Indios. En la República de los Blancos vamos a encontrar las ciudades de los blancos, las ciudades políticas, que son aquellas donde se va a sentar el español, el europeo, y donde se van a instalar las instituciones europeas, españolas. En nuestro caso, Coro, el Tocuyo, Barquisimeto, Carora, San Felipe y la Villa de Araure van a ser las ciudades de blancos. Y de esas ciudades se va a generar una jurisdicción. Esa jurisdicción va a estar conformada por aquellos pueblos de indios que fueron reducidos o fueron creados, constituidos en 1620. Estos pueblos de doctrina de indios son los que están cumpliendo 400 años. Y su historia es parte fundamental de la historia del pueblo venezolano. Entre 1620 y 1810 hay una historia. Esa historia quisiéramos conversarla con ustedes hoy. Y empieza con la fundación de los pueblos, políticamente hablando, con la refundación posterior por los capuchinos, porque esos pueblos de indios no se estabilizaron por una razón muy sencilla. El pago de la encomienda se hacía por servicio prestado, sí, por trabajo. Y los encomenderos, en consecuencia, sacaban a las poblaciones que debían estar habitando en estos pueblos, los llevaban a sus haciendas, a sus hatos, a sus estancias, y los ponían a trabajar toda la semana. Prácticamente los pueblos fundados por Francisco de la Hoz Berrío, en gran parte, existieron políticamente, estaban establecidos como tal, pero no tenían vida propia. Eso llevó a las autoridades españolas a traer a la región, especialmente los llamados llanos de Caracas, entre el Guárico, lo que hoy es parte de Cojedes, de lo que hoy es Cojedes, de lo que hoy es Apure, de lo que hoy es Portuguesa, Barinas, a los misioneros capuchinos, a partir de 1658, para que esos capuchinos aragoneses ubicaran a las poblaciones encomendadas y las trajeran nuevamente a los pueblos. Eso generó un proceso muy importante de refundación, que inclusive desde el punto de vista historiográfico ha sido una confusión, porque muchos pueblos tienen como dos fundadores: el fundador político, el fundador institucional de la corona, como en este caso Francisco de la Hoz Berrío y los jueces visitadores, por un lado, y quienes van a ser los fundadores o los refundadores eclesiásticos religiosos,
misionales posteriores, como el caso de Duaca, por ejemplo, Francisco de la Hoja del Río, 1671. En consecuencia, a partir de allí empieza un proceso de concentración indígena en estos pueblos que va a tener una fecha culminante, 1687, que es cuando se elimina el pago de encomienda por servicio personal y se inaugura entonces la encomienda pagada con tributo de especies o con dinero. Esto permitió que en 1695 el gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela, Francisco Berro Terán, generara unas instrucciones dirigidas a normar el proceso de organización de los pueblos de indios. Es muy interesante la lectura de este documento porque es casualmente el acta de fundación real y de organización de lo que hoy son nuestros pueblos de indios, de lo que hoy son nuestros pueblos de Venezuela. Ya no son pueblos de indios. Cuando estamos hablando de Acarigua, cuando estamos hablando, por ejemplo, de Quíbor, cuando estamos hablando de Sanare, cuando estamos hablando de Urachiche, Musiquisique, no estamos hablando de los pueblos de indios, estamos hablando de pueblos, ciudades importantes en la región centro-occidental venezolana. Pues bien, estos pueblos fueron organizados a partir de 1695 y sobre este tema voy a dedicar parte del segmento que viene a continuación. En 1695 decíamos que el capitán general y gobernador de la provincia de Caracas, Francisco Berro Terán, aprueba, con el consentimiento de la monarquía, probablemente, el rey, unas instrucciones para el buen gobierno de los pueblos de indios. Allí se aprecia que los pueblos de indios eran en cierto modo equivalentes a los pueblos de blancos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, los pueblos de blancos, que estaban conformados por cuadrículas, a partir de una plaza mayor, donde estaban instaladas o levantadas las instituciones hispánicas, españolas, como el cabildo, el templo para las actividades religiosas, donde estaban, a partir de allí venían los conventos, venían las infraestructuras, por ejemplo, para cualquier institución real, tribunal, especialmente para la residencia de los blancos criollos, de los blancos peninsulares. En esa cuadrícula que empezaba de la Plaza Mayor, igual pasaba con los pueblos de indios, una plaza mayor, pero en vez de tener un cabildo de blancos, era un cabildo de indios, con la particularidad de que en los pueblos de indios había un gobernador indio, que era una figura de autoridad que habría que diferenciarla del cacique autóctono indígena, que era otra cosa. Aquí estamos hablando de una especie de funcionario español que venía de las familias indígenas, de los que ellos llamaban los principales, de las familias principales indígenas, y de allí se escogían estos gobernadores indios. Habían capitanes de indios, y cada uno de estos grupos tenía sus familias. Para ellos se repartían, así como se repartían en las ciudades de blancos, los solares para los blancos, para las familias de los blancos.
aquí también se hacía lo mismo. La gran diferencia es que mientras en los pueblos de blancos había propiedad privada de los criollos, de los europeos, había propiedades de la iglesia, había propiedades municipales y había ejidos. En los pueblos de indios solamente había un solo tipo de propiedad, que eran los resguardos indígenas. Había una institución muy importante que es la Caja de Comunidad. Y como un elemento de coordinación política, administrativa y de supervisión por parte de los españoles, la figura del corregidor, el corregidor de pueblos de indios. En el caso de Barquisimeto, se fueron creando corregimientos, que era la unión de diferentes pueblos que eran atendidos por esta figura del corregidor. Por ejemplo, el pueblo de indios de Acarigua, el de Santa Rosa, donde surgió y hoy es conocida muy mundialmente la advocación mariana, la Divina Pastora, en Santa Rosa, junto a Yaritagua y Aduaca, había un corregimiento. Había un corregidor, en un corregimiento había un corregidor. En el caso de Urachiche, de Chivacoa, de Guama, de Cuara, de Guava y de Cocorote, es decir, todo lo que corresponde hoy a la vía que comunica a Barquisimeto con San Felipe, era un corregimiento. Ese corregimiento está en manos de un español. Y lo interesante de esto que le estoy contando es que allí aparecen asentadas las poblaciones indígenas anteriores. ¿Cuáles eran esas poblaciones? Vamos a recordarlo en el próximo segmento. La connotación de pueblo de indios es confusa, como hemos dicho, porque nosotros no somos de la India. Fue un término que aparece en la legislación indiana para caracterizar aquellos pueblos fundados a partir del régimen de las encomiendas. Las poblaciones que existían en la región centro-occidental eran los caquetíos, los ajaguas o achaguas de lengua arahuaca, habían gallones, habían sidearas o girajaras en la Sierra de Nirgua, habían gallones, huivas, siparicotes, que eran de filiación caribe, aquí en la Sierra de Aroa, y habían ayamanes, que son los pueblos que habitaban la serranía de Falcón. Pues bien, en las encomiendas que nosotros hemos estudiado, y ustedes van a apreciar en las imágenes que acompañan este programa, las encomiendas hacen referencia a la concentración de estos pueblos, ayamanes. Los ayamanes, por ejemplo, no tenían nada que ver no tenían una vinculación ni de lengua ni de ubicación territorial con los caquetíos, por ejemplo. Sin embargo, los españoles los reunieron y los unieron y los concentraron por la fuerza en pueblos. Y entonces cuando se fundó, por ejemplo, San Miguel de los Ayamanes, eran ayamanes por ejemplo, con gallones. O pueblos, por ejemplo, como Acarigua, donde habían gallones con caquetíos. O en Urachiche, que habían caquetíos con girajara, etcétera, etcétera. Sí. La encomienda obligó a la unificación de estas poblaciones indígenas que habitaban en su tiempo precolonial en diferentes territorios, los unió y los mantuvo bajo una misma autoridad de encomienda, y posteriormente fueron los fundadores de nuestros pueblos.
Las culturas, las costumbres, las formas de alimentación, los estilos de producción artesanal, los cultivos, la lengua de estos pueblos nuestros corresponden a aquellas poblaciones con las que se fundaron. Y en ese momento, esos pueblos de indios fueron de fundamental importancia porque fueron la base de sustentación económica de la colonia. Habían pueblos de mucha prosperidad, como los pueblos que están en la zona del Yaracuy, se producía cacao. Poblaciones como la de Acariba, donde había fundamentalmente cultivo de algodón. Y en el caso de los Andes, donde habían cultivos y ganadería. En otros había el artesanado. El indígena, en contacto y en vinculación y mestizaje con las poblaciones africanas que fueron traídas también por la fuerza como esclavos a nuestro territorio, junto con ese español encomendero. No todos eran encomenderos, pero con encomenderos y otros españoles y sus culturas hispánicas traídas de la península ibérica, se fue formando la cultura criolla, mestiza, la cultura venezolana. Cuando arribamos a 1810, hay un pueblo que ya no es totalmente indígena, ya no es totalmente africano, no es totalmente español, sino que es un producto histórico de ese proceso violento de conquista y colonización que dio lugar al mestizaje. Es un tema bastante también complejo y polémico. El racismo, que es la imposición de una raza sobre otra. En el caso de los españoles, la raza de los blancos sobre las llamadas razas de los pueblos indígenas y africanos, generó una mentalidad de exclusión. Pero como decía José Martí en una oportunidad, no hay odio de raza porque no hay raza. Las razas son clasificaciones eminentemente del género animal. Los seres humanos somos una sola especie, con diferencias en la piel, diferencias culturales, pero que no son diferencias en lo esencial que es la condición humana. Por eso, cuando vamos a estos pueblos, vamos a encontrar esas diferencias. La diferencia de los pueblos asentados sobre comunidades mayormente caquetías, que eran pueblos de agricultura de riego, que eran pueblos que habían dominado el maíz, eran pueblos que tenían una experiencia artesanal en el oro, por ejemplo, y de ahí se fundaron los pueblos de Acarigua, Barquisimeto, pueblos como Urachiche, Chivacoa, Guama, Cocorote. Todos esos pueblos son pueblos caquetíos, así como son pueblos caquetíos los de Coro, donde estaba la figura del Diao Manaure, que es la figura política. Y estos pueblos caquetíos tenían una deidad, una religión natural, la religión que era la religión que hoy conocemos como el mito a María Lionza, esa manifestación cultural y religiosa tan importante en Venezuela, que nace casualmente de una religiosidad caquetía, arahuaca, anterior a la llegada de los europeos. Por eso la zona de Sorte, la zona de Quibayo, esa zona que está hoy en el estado de Yaracuy, tiene una importancia histórica fundamental porque forma parte de la sociedad caquetía y de los pueblos anteriores a la llegada de los europeos a estos territorios. El Diao Manaure es la figura política, el gran cacique, que nos da idea de que esos pueblos tenían un ordenamiento político, territorial, y lo que hoy es Barquisimeto, que eran 23 aldeas asentadas a lo largo del río Turbio hasta Yaracuy, nos da idea de un centro poblado con una importancia económica que es hoy la que tiene Barquisimeto. Barquisimeto es centro económico, demográfico de esta región antes de la llegada de los europeos. Eso es un hecho muy importante y con eso quiero invitarlos a que veamos
esta historia, que es la historia de nuestro pueblo venezolano, visto desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva antropológica y científica. Hasta la próxima oportunidad.